Porque somos testigos del presente. Abramos los ojos y descubramos el mundo que nos rodea, porque la curiosidad es la llave del conocimiento. Crónicas de nuestro tiempo. No existe una forma única y concreta para definir a la derecha política. Y no todos los gobiernos de derecha son iguales. Unos pueden ser moderados y otros radicales. Unos pueden ser populares y otros corporativistas. Sin embargo, podemos entender a la derecha política como un sistema de ideas y creencias que preservan al conservadurismo, un tipo de gobierno que desea la estabilidad antes que el cambio, tanto ideológicamente como en las relaciones políticas, económicas y culturales. Por otra parte, la derecha contempla acciones que generan mayor desigualdad social y económica, al promover y defender proyectos y políticas públicas que benefician a sectores minoritarios de la sociedad. Podemos entender a la derecha como un grupo ideológico con poder político que justifica la conservación del estatus de las relaciones sociales, políticas, económicas, en un sector específico, y que permite que prevalezca un beneficio social, político y económico de una minoría privilegiada. La principal característica de la derecha en México es que se centra en el elemento conservador. Al estar más cercana de los ideales de la religión católica, la derecha mexicana es muy cercana a la clase empresarial, la cual desde hace unas décadas ha comenzado a intervenir políticamente, ya sea mediante partidos políticos o ejerciendo cierta presión al Estado, con el objetivo de modificar ciertas leyes o normas que se traducirían en beneficios directos para esta clase. Pero no es lo mismo derecha que extrema derecha, ya que hay una serie de diferencias muy claras entre ambas posturas. La derecha normalmente muestra una adhesión a los preceptos básicos del Estado, como a las leyes y el sistema. Normalmente no busca grandes cambios ni progresistas ni conservadores. Por su parte, la extrema derecha suele ser antipolítica, poco constructiva y desarrolla su actividad parlamentaria alrededor de los discursos de odio. La nueva derecha y las vertientes más modernas de la extrema derecha no buscan establecer un gobierno autoritario como tal, pero sí muestran posturas antidemocráticas y favorables a reducir el debate político. La derecha puede llegar a ser muy conservadora, reacia a ciertos cambios, pero se mantiene dentro de unos márgenes acordes al contexto político del momento. Por ejemplo, hoy en día la derecha acepta los derechos de las personas LGBT+, al menos en su discurso. Sin embargo, la extrema derecha no solo busca detener el progreso social, sino que desprecia los avances conseguidos, por lo que activamente busca desechar legislaciones y decisiones que favorecen a colectivos o grupos sociales vulnerables. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual. La ultraderecha es, en la práctica, profundamente antifeminista, racista, xenófoba y anti-LGBT. La derecha a menudo es también reaccionaria, pero el tema principal de las formaciones derechistas no es la batalla ideológica o cultural, sino la económica. Aunque a veces asuman posturas muy conservadoras, estas no suelen constituir el punto central de su actividad política. El discurso derechista gira alrededor de los recortes presupuestarios, las privatizaciones, la desregulación económica o los impuestos. En cambio, el eje principal de la extrema derecha es el discurso de odio y las cuestiones ideológicas e identitarias. Desde Hamás a los talibanes o a la teocracia terrorista de Irán. Esos son los que aplauden las posiciones de este gobierno, el de Sánchez, que respondió a los atentados del 7 de octubre dando el premio de reconocer inmediatamente el Estado palestino. Y la señora vicepresidenta del gobierno, que dijo aquello desde el río hasta el mar, que claramente es una apelación a la desaparición de Israel. O la otra ministra, la señora Rego, que con los cuerpos calientes del 7 de octubre puso un tuit violento diciendo que Palestina tenía derecho a defenderse cuando precisamente acababan de atacar brutalmente a Israel. A pesar de que la derecha es a menudo bastante patriota, usando la identidad cultural de la nación como un valor para defender, este no suele ser un eje central ni de su discurso ni de su práctica política. En cambio, para la extrema derecha, el patriotismo y el nacionalismo son pilares de su accionar político. La patria no solo es intocable, sino que es utilizada como chivo expiatorio para defender el resto de sus posturas ideológicas. Aquella persona o grupo que no esté de acuerdo con su perspectiva constituye una traición al país, hasta el punto de pedir la ilegalización, castigo, prohibición o cualquier otra medida penal contra quienes atenten contra su idea de la nación. Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. Es decir,
La derecha es nacionalista, y a veces la izquierda también, pero la derecha es ultranacionalista. Y esto va de la mano con la cuestión de los migrantes. La derecha, aunque pueda asumir un discurso que ataque a las personas migrantes, no suele estar en contra de la inmigración ni atacar a este colectivo en la práctica, salvo que sea por motivos económicos como el desempleo. Mientras que la extrema derecha se refiere de forma peyorativa a la inmigración, calificándola de invasión y difundiendo todo tipo de discursos de odio a base de mentiras. Un ejemplo está en el muro que Donald Trump dice querer construir en la frontera con México, o en la forma en que se refirió a los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. Y como estos hay muchísimas diferencias más, que no hacen sino recalcar que derecha y ultraderecha no son lo mismo. En México tenemos una amplia historia con los movimientos de extrema derecha. Tras la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, se formó la Unión Nacional de Padres de Familia, UNPF, marcando el nacimiento de la resistencia conservadora organizada a las políticas progresistas. En 1930, mientras la Gran Depresión impactaba a México, los grupos de extrema derecha ganaron impulso. En 1933 surgieron las Camisas Doradas, una organización paramilitar y antisemita, a la vez que ultranacionalista con supuestos vínculos nazis. Y para 1937 se formó la Unión Nacional Sinarquista, oponiéndose a las reformas de la Revolución y promoviendo los valores católicos. A mediados del siglo XX se formó el Yunque, una organización católica secreta, con el objetivo de instalar un régimen teocrático en México. Su presunta infiltración en partidos políticos y grupos cívicos marcó un cambio hacia un activismo de extrema derecha más encubierto, sentando las bases para décadas de influencia en las políticas del país. En las décadas de los 80 y los 90, el panorama político se remodeló debido a fuertes crisis, reformas neoliberales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto provocó el levantamiento zapatista en Chiapas, abogando por los derechos de los pueblos originarios. Y en respuesta surgieron grupos de extrema derecha, como el Frente Nacionalista de México, capitalizando la incertidumbre económica y los temores a la globalización para promover ideologías ultranacionalistas. Cada segundo del tiempo para estar al lado de ustedes, para estar al lado de sus sueños, para estar al lado de mi querido México. Ya entrando en el siglo XXI, el gobierno de Vicente Fox significó la llegada al poder de un partido conservador, el Partido Acción Nacional, lo que envalentonó a grupos de derecha como el Yunque, ya que aparentemente ganaron posiciones dentro del gobierno federal. La guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón provocó una dramática escalada en la violencia, resultando en una grave crisis de seguridad, lo cual alimentó narrativas de extrema derecha sobre ley y orden, soberanía nacional y sentimiento antimigración. Grupos como el Frente Nacionalista de México ganaron atención abogando por políticas duras contra los cárteles y las personas migrantes. Y en tiempos más recientes, mientras que en México se debatía la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos al aborto, surgieron nuevas organizaciones de ultraderecha, como el Frente Nacional por la Familia, formado en 2016 para oponerse a los derechos LGBT+. México actualmente atraviesa grandes cambios políticos y sociales, y al mismo tiempo una preocupante corriente de extrema derecha está ganando terreno. En México existen al menos 12 grupos políticos y sociales activos de ultraderecha. El informe Grupos Extremistas y Odio de Extrema Derecha en México resalta que dichas agrupaciones, que se caracterizan principalmente por promover posturas racistas, xenófobas, anti-LGBTQ+, o antiaborto, son parte de nuevos movimientos de extrema derecha con conexiones internacionales preocupantes y en particular con actores de extrema derecha estadounidenses y europeos, como el partido español Vox. Entre los principales grupos identificados están el Frente Nacional Anti-AMLO, cofundado por los empresarios Pedro Luis Martín Bringas y Gilberto Lozano. El Frente Nacional por la Familia, que se ha pronunciado en contra de la adopción homoparental y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y el Frente Nacionalista de México, el cual el informe calificó como antimigrante y antisemita, que busca el restablecimiento del servicio militar nacional y aboga por retomar la pena de muerte en la legislación mexicana. Además de las asociaciones mencionadas, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo señala que una de las agrupaciones está constituida como un partido político local. Se trata de México Republicano en Chihuahua,
partido que podría perder su registro tras las elecciones del pasado 2 de junio al no haber alcanzado el 3% de votación total requerida para mantener su estatus. De acuerdo con el proyecto, la organización Red Familia también ha adoptado posturas en contra de las comunidades LGBTQ+, y contra las personas transgénero, y guarda cercanía con Eduardo Verástegui, quien en las pasadas elecciones buscó postularse como candidato independiente a la presidencia de la República, y anticipó que en 2025 intentará formar su propio partido. Asimismo, la Asociación Civil Abogados Cristianos Especializados en México tiene vínculos con el grupo de derecha El Yunque y ha presentado recursos jurídicos a lo largo de los últimos años en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de la comunidad LGBTQ+. Y colaboró con la Unión Nacional de Padres de Familia en la pugna legal contra los libros gratuitos de la SEP. Por otro lado, la organización apunta que Unión, Nación y Revolución es una asociación vinculada a la librería Heidelberg, con sede en Monterrey, y que distribuye textos de corte ultraderechista, así como libros negacionistas del Holocausto. Esta misma agrupación fue responsable de la promoción de un concierto realizado en enero de 2023 en la Ciudad de México, en la cual participaron bandas neonazis. El auge de los movimientos de derecha y extrema derecha en México es muy preocupante y existe dentro de un contexto más amplio de la lucha continua de México contra la violencia, la desigualdad económica y la corrupción política. El informe del Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo enfatiza que, si bien el extremismo de extrema derecha sigue siendo un movimiento minoritario, es un tema que merece una atención meticulosa, debido a su creciente visibilidad, conexiones internacionales y financiamiento por parte de grupos de ultraderecha de empresarios multimillonarios o dueños de plataformas digitales que facilitan la propagación de los discursos de odio, como lo es en los Estados Unidos con la relación entre Donald Trump y Elon Musk. Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that. Se proyecta una avanzada a nivel mundial de la derecha y la ultraderecha. Existe una reconfiguración de las derechas en toda Latinoamérica y el Caribe, pero también en el resto del mundo. Estamos pendientes, por ejemplo, del proceso en España o del reciente ascenso de la ultraderecha en Alemania. Vemos también cómo el discurso anti-establishment, con su defensa del modelo económico liberal, con medidas como la reducción del gasto público y la privatización de servicios y de empresas estatales, así como el planteamiento de nuevas aperturas a los mercados en tratados de libre comercio. También hay posiciones muy preocupantes en contra de la nueva agenda social y de derechos, y de todo lo vinculado a la agenda de género o feminista de América Latina, el aborto legal, el matrimonio igualitario y las leyes de identidad de género. Por detrás hay un objetivo fuerte de la derecha y ultraderecha: debilitar los intentos de estado de bienestar en América Latina y el Caribe. Todos los recortes realizados al estado de bienestar implican el aumento de la desigualdad, del empobrecimiento y una afectación directa sobre la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población. Los derechos humanos están siendo vulnerados con aterradores discursos de las derechas, negaciones del pasado y de las terribles dictaduras que ya se han vivido en América Latina. Estamos ante las puertas de un retroceso en la lucha por los derechos humanos. Es por esto que necesitamos preocuparnos y ocuparnos por el análisis de las derechas y sus emergencias y ascensos en algunos países como México. Estos movimientos de derecha y de ultraderecha se posicionan en el sentido más conservador posible. Y esto quiere decir que desde sus posturas ideológicas no hay un reconocimiento de ninguno de los derechos humanos que hemos conquistado hasta ahora.